Durante los días 1, 2 y 3 de diciembre se celebró en Madrid la Game On. La Game On es una feria creada y organizada por la compañía Asmodee con el objetivo de mostrar al público sus productos y novedades. La feria tuvo lugar en la nave Boitiche, situada en el barrio de Villaverde, en el sur de Madrid. Como veis, la nave Boitiche es un gran edificio que antiguamente albergaba una fábrica de ascensores y ahora ha sido reformada y adaptada para dar cabida a todo tipo de eventos. Cuando hace unos meses asistí a la rueda de prensa de presentación de estas Game On, una de las cosas que trataron de dejar claras es que querían que esta feria se diferenciara de la mayoría de las que se celebran en España en una cosa, y es que su apariencia fuera más profesional. Y eso es algo que es evidente nada más que uno entra en la feria. Una vez que estamos ya dentro de la nave, podemos ver que se trata de un amplio espacio diáfano en el que se han situado montones de mesas, montones de carteles con imágenes de los juegos o de las diferentes marcas que se engloban dentro del sello de Asmodee, o marcas que están de alguna manera asociadas con Asmodee. La primera zona está dedicada a juego familiar, juegos más sencillos, y eso está muy bien porque cuando entraban familias o gente que no conocía mucho los juegos, los primeros que veían eran juegos muy accesibles, juegos a los que fácilmente podían jugar. Un poco más adelante había ya una zona infantil, con juegos sencillos también, que estuvo bastante llena, sobre todo el viernes por la mañana, que se invitaron a colegios, hubo colegios jugando y se llenó bastante. Como veis, pues por ejemplo aquí estaba una presentación de Dice Force, pues un juego bastante familiar, bastante sencillo de jugar, accesible a mucha gente, por eso estaba al principio. Y según íbamos avanzando, pues había ya todo tipo de cosas. En esta vista que grabé desde la galería que había arriba, podemos apreciar toda la nave. Y como a pesar de que esto es el viernes por la tarde, no había muchísima gente, había más movimiento justo en esa zona central, que es donde se estaban presentando las novedades, que es donde yo estuve más tiempo y donde luego os enseñaré las cosas que fui viendo que me interesaron. Pues esta zona que estamos viendo aquí, y al fondo, justo al lado contrario de esto, es donde estaban los torneos. Hubo diferentes torneos, algunos bastante espectaculares, la verdad, y bueno, ahora os mostraré un poquito cómo son. Aquí tenemos la sala donde estaba celebrando el torneo de Arcan LCG. No era probablemente el torneo más numeroso de gente, pero la verdad es que estaba interesante el ver las partidas, sobre todo porque se jugaban casi cooperativamente, 2 contra 2, y eso pues es curioso en un torneo. En otra sala estaba el torneo de X-Wing, que es este que veis aquí, y este era ya mucho más numeroso. No solo era numeroso, sino que además se notaba ya el ambiente de competición era mucho más patente. Las cosas, digamos, eran más serias. Había un árbitro dando vueltas por el sitio, y incluso vi que había gente que había venido de equipos de fuera de España. Vamos, tiene una pinta excelente este torneo. Y el torneo más grande y más masivo fue el de la leyenda de los 5 anillos, LCG, que como veis era completamente enorme. Había un montonazo de gente, varios centenares, jugando a este juego, que es novedad además, y que claramente hay muchísima gente que lo ha cogido con muchas ganas. Y además estaba ambientado muy bien, había un arco Shinto a la entrada, y la verdad es que estaba muy interesante. Pero bueno, vamos con los juegos. Pude probar bastantes,
Este, por ejemplo, el Battle for Rokugan, está ambientado precisamente en la leyenda de los 5 anillos, en el mundo de la leyenda de los 5 anillos. Y se trata de un juego sencillo en el que cada uno vamos a llevar uno de los clanes y vamos a ir colocando esas fichas que veis ahí, que por debajo tienen unos iconos que pueden ser de ataque o pueden ser de diplomacia o pueden ser ninjas que podemos colocar en diferentes sitios. Lo probamos, jugamos un par de turnos y bueno, la verdad es que me pareció bastante sencillo, quizás un poco aleatorio la forma de sacar las fichas, porque robas un número determinado de ellas del pool que tienes y no sabes exactamente cuáles son. Pero bueno, es un juego que probablemente habrá que probar algo más y ver cómo funciona. El que sí nos gustó fue el Bloodborne, este que veis aquí. Es un juego en el que simula un grupo de aventureros que se adentran en una mazmorra y van peleándose con diferentes monstruos que van encontrando, pero no es cooperativo, es decir, tenemos que tratar cada uno de matar y dar golpes a los enemigos, quedándonos esas fichas rojas que veis que son los puntos de sangre, a la vez que tratamos de incordiar y fastidiar a los otros jugadores, lo cual está bien. Es un juego que tiene mucho incordio, mucho fastidio. Vamos a ir revelando cartas con las armas con las que vamos a atacar cada turno, y cada una de las armas tiene habilidades especiales y tiene cosas. Y la verdad es que la partida fue muy divertida, nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Estaba también el juego de la serie Breaking Bad. No lo llegamos a jugar, pero bueno, lo vimos por ahí puesto, y aquí tienes las imágenes de lo que había. Pues parece que cada jugador lleva un personaje, y la verdad es que tampoco tengo mucha idea clara de cómo funciona, pero bueno, tiene una pinta curiosa. En Civilización nuevo, en New Dawn, si llegamos a probarlo un poco cómo funciona, y es curioso porque justo esa plantilla que veis ahí con cartas es la clave del juego. Cada una de las cartas se va a colocar en una de esas posiciones, en la 1, 2, 3, 4, 5, y dependiendo de lo pongas en un número más alto, pues vas a poder hacer más acciones, más veces, y entonces se va colocando cada turno esas cartas ahí. Luego se van cambiando de posición, cuando las usas pasan a la primera posición, y bueno, ha creado un sistema de lo más curioso. Lo que han hecho es todo el juego es más sencillo, más jugable, más simple que el juego anterior. Se ha reducido también el tiempo de juego, y bueno, siguiendo un poco la línea que llevan mucho todos los juegos de Fantasy Flight ahora, de hacerlos más jugables, en cuanto más amigables al jugador. Tiene un montón de civilizaciones, como podéis ver ahí en las tarjetas, con lo cual cada una de ellas con sus propias habilidades, y la verdad es que es un juego que promete, que probablemente jugaré bastante. Aquí tenemos otro de los juegos que yo más estaba esperando ver en la feria, de las novedades, el Fallout, basado en los juegos de ordenador del mismo nombre, unos juegos que me gustaron mucho, que he jugado mucho, y bueno, donde vamos a llevar pues un personaje que ha sobrevivido a una devastación nuclear y que sale a la superficie para ver qué es lo que hay, y explorarla, encontrar cosas, donde hay pues mutantes y hay un montón de cosas. Es un juego de exploración, de estos que vas construyendo tu personaje, lo vas mejorando. Ahí tenemos cartas de equipo, hay un montón de cartas de equipo, tenemos un marcador de vida que también tiene unos puntos de radiación. Vamos a ir haciendo misiones, cada una de estas misiones pues va a favorecer a una facción, y dependiendo de cómo vayamos ayudando a una facción, pues eso va a afectar también al juego, dependiendo a qué facción estemos ayudando. Utiliza un sistema curioso con los dados, esos dados que veis ahí, que tienen diferentes, utilizan tanto para el combate como para resolver las diferentes tiradas. Para las tiradas se mira unas estrellitas que tienen, y para el combate se mira a ver en qué posición le has dado, y si la criatura a la que atacamos pues tiene vulnerable esa parte, pues le daremos daño. Bueno, un juego que tiene muy buena pinta, sencillo de jugar, un poco más sencillo de lo que yo creía y lo que me gustaría, pero bueno, un juego que probablemente jugaré y probablemente compraré. Legacy of Dragonhold, pues es otra de las novedades. Esta no saldrá hasta mediados del año que viene probablemente. Es una especie de juego de rol, pero sin director de juego, sin máster. Tenemos un montón de cosas, tiene un montón de libros, ahí vemos con muchas aventuras que trae. Y trae un libro básico donde iremos leyendo las cosas, un poco al estilo de los juegos de estos de Elige tu aventura, con diferentes opciones, diferentes números, lo veis ahí. Vamos a ir siguiendo pues un número que nos va a llevar a otro, pero debe estar adaptado de alguna forma para que sea jugable, porque puede jugar hasta 6 jugadores.
y eso lo puede hacer muy interesante. Desde luego trae un montón de cosas, un montón de datos, y bueno, para aquellos que quieran jugar un juego de rol distinto, o una especie de semi juego de rol, pues bueno, tiene una pinta desde luego interesante, como novedad, algo distinto, que es una de las cosas que siempre me llaman a mí la atención, que es algo distinto. Y bueno, en Estados Unidos está teniendo mucho éxito, así que en cuanto que salga aquí, pues probablemente otro que caerá. Esto va a ser un desastre para mi dinero. Rising Sun, el juego que recaudó un montón de dinero en Kickstarter, que todo el mundo siempre decía que iba a ser parecido al Blood Rage. Bueno, lo estuvimos jugando, lo estuve probando, y la verdad es que siendo un juego con unas miniaturas preciosas, como veis, con una cantidad de una presentación excelente, el juego está muy bien. De hecho, me sorprendió precisamente porque estaba mejor incluso de lo que pensaba. Distinto al Blood Rage, pero también con unas sensaciones similares. Hay mucha interacción, muchas tortas, mucho combate. De una forma además lo hace bastante sencillo y bastante distinta. Tiene una selección de órdenes que se colocan en esa especie de huecos que veis ahí arriba, donde se van colocando las órdenes. Además hay un montón de órdenes distintas. Aquí las veis, las diferentes. Cada orden te permite hacer una cosa a ti y a tu aliado, porque los jugadores se pueden aliar de 2 en 2. Y luego el combate es distinto, tiene además opciones que se pueden coger, se usa el dinero para combatir y coger las opciones. La verdad es que el juego estaba muy bien. Aquí tenemos el juego de rol de Star Trek, el Star Trek Adventures, un juego que va a sacar Holocubierta el año que viene, a mediados del año que viene, a principios. Como veis, tiene una presentación excelente, como la mayoría de los juegos de rol a todo color, con un montón de detalles, un montón de cosas sobre el universo de Star Trek. Además presentado pues de una forma muy típica de Star Trek. Ahí vemos las razas: betazoides, romulanos, telaritas, humanos. Bueno, todas las típicas razas de Star Trek las vamos a encontrar aquí, vamos a poder jugar con ellas. Tiene además un sistema de juego que es bastante sencillo, que representa además muy bien el universo de Star Trek. Y bueno, es un juego de rol que, como todas estas cosas pues de Star Trek, al final acabo comprándolas, pues también otra cosa que era. Como habéis visto, va a ser un desastre para mi bolsillo. Esa es la hoja de personaje. Por detrás tiene la hoja de la nave, así que podemos hacer la nave. Cada grupo tendrá su nave personalizada, como no puede ser de otra forma. Y bueno, pues muy chulo, la verdad. Y aquí otra de las novedades, o de las super novedades, en este caso el Star Wars Legion, el juego de figuras que van a sacar Fantasy Flight, un poco siguiendo la línea que ha abierto con el Rune Wars. Juegos de figuras, un poco el estilo de los típicos juegos de miniaturas de Warhammer y cosas parecidas, en este caso el universo de Star Wars. Como veis, la presentación era en una maqueta preciosa, con las figuras pintadas, y la verdad es un juego que interesó mucho a la gente. Yo no tuve ocasión de jugarlo, pero tiene una pinta muy buena. Las figuras son de buen tamaño, son 30 milímetros, quiere decir que es una escala que permite mucho detalle a las figuras y trae un montón de cosas. Un juego que seguro va a pegar muy fuerte. Ludonova estaba también presentando el Black Orchestra, la Orquesta Negra, que vamos a formar parte de esa conspiración para intentar asesinar a Hitler y a que acabe la Segunda Guerra Mundial. Un juego en el que yo ya lo he jugado hace unos meses, un juego que está muy bien, un juego cooperativo, donde todos jugamos juntos contra el tablero, que representa a las fuerzas nazis, y que seguro que va a ser un juego que va a interesar a muchos y que yo recomiendo. Está bien. Este juego que veis aquí es el Reconquista, es un juego sobre la Reconquista, un juego que yo no sabía que iba a salir, que va a sacar Edge Entertainment, que parece un juego sencillo, un juego ligero, fácil de jugar para 2 jugadores, y bueno, tiene una pinta buena, una pinta interesante, y bueno, espero que no sea tan sencillo como parece, que tenga un poquito más de chicha, a ver si tenemos suerte. Pero bueno, un juego que veremos cómo funciona. Finalmente tenemos aquí el This War of Mine, que es el último de los juegos de los que más me interesaron. Este es un juego cooperativo, es un juego en el que somos refugiados durante una guerra aquí en Europa, un poco como la guerra de Yugoslavia, que es en la que está basada. Y bueno, es un juego cooperativo y veremos cómo funciona. En general, toda la feria estuvo muy bien, había un montón de cosas, un montón de novedades, un montón de juegos. Quizás hubiera estado bien que hubiera más demostradores, pero bueno, la gente que estaba desde luego se esforzó al máximo. Bueno, y esto es todo. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta luego.